si esto ya funciona por aquí. Creo que sí. Ahora sí. Ya veo que por aquí está comenzando esto a retransmitir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Por aquí ya veo que os estáis uniendo. Bueno, qué alegría volver por aquí con los directos si es posible. Mira, ya os estáis conectando. Hola María, estás conectado por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué ganas de verte. Bueno, qué ilusión ver cómo os estáis ya conectando. Y nada, yo súper feliz, súper contenta porque, bueno, vuelven. Septiembre es un mes de regresar, de comenzar otra vez. Y bueno, pues estoy súper feliz de iniciar hoy otra vez los directos, si es posible, después de la vuelta de vacaciones. Y qué mejor que hacerlo acompañada, como siempre, como en todos los directos, si es posible, en los que trato de rodearme de gente maravillosa, preciosa y gente que quiere, bueno, inspirar y dejar su huellita y que seguro que a través de historias personales que han vivido nos inspiran a todos y a todas bueno, a ver que realmente, esto es el directo de hoy, que es si es posible. De hecho, el directo hoy es concretamente si es posible volver a comenzar cuando piensas que ya nada es posible. Así que, hola Miriam, ¿qué tal? Así que nada, voy a dar paso ya a mi queridísima Paula López, escritora. Ella es coach espiritual, es una maravilla. Hoy para mí es un regalo tenerla aquí y vamos a juntas fluir totalmente para, bueno, contaros un poco la experiencia que también ha tenido Paula y poder dejar pues ese granito de arena hoy para que cuando te vayas a dormir pienses, wow, mañana tengo la posibilidad de ser una mejor versión de mí misma, porque si otros han podido hacerlo, yo también. Así que Paula, vamos allá, te voy a dar acceso ya que creo que me has solicitado por aquí. Sí. A ver si se conecta Paula. ¿Qué estás? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo Querida estás? Paula, ¿cómo Ana estás? querida, qué regalo más lindo, qué encuentro más especial el poderte Sí. encontrar y poderme conectar con tu alma que admiro y quiero tanto. Igualmente, yo estaba diciendo a todas las personas que ya se están conectando con nosotras que para mí es un regalo volver a abrir los directos si es posible y de la mano tuya. Qué bonito este encuentro de almas, ¿no? Así que, pues nada, vamos a contar hoy precisamente qué es para nosotras dos y qué es para ti, porque hoy eres tú, mi invitada, a este directo si es posible. Y qué es para ti, mira, yo siempre Paula, intento que sea un directo súper, bueno, pues cómodo, tranquilo, en el que estamos fluyendo y donde lo que contamos es nuestra experiencia personal para poder inspirar a otras almitas que nos están viendo, nos están escuchando para, bueno, ser simplemente luz, quizá en algún momento de sus vidas, ¿no? Y todas las invitadas, todos los invitados que traigo aquí al directo, si es posible, hay una pregunta con la que arrancamos y fíjate, es muy fácil, ¿eh, Paula? Muy fácil. Simplemente quiero saber qué es para ti, Paula. Eh, las palabras, estas tres palabras que para mí son mágicas, ¿qué es si es posible para ti? Wow, si es posible. En este momento lo estoy experimentando en mi propia alma y en mi propia piel. Y es trasegar ese camino del dolor, de la adversidad, de todas aquellas preguntas existenciales que nos hace la vida cuando se nos derrumba el mundo, ¿no? Cuando se nos desgarra el alma. Y yo creo que todos los que estamos aquí conectados y las personas que se conecten con nuestro directo más adelante se preguntarán, ¿no? En algún momento de su vida se habrán preguntado, ¿será posible que yo me pare de mis escombros, de mi dolor, de mi ruina y pueda restaurar otra vez mi vida? Y yo te digo hoy aquí, sí es posible. Muchas veces tenemos aún esa herida sangrante, muchas veces tenemos aún esa herida que no se ha convertido en cicatriz, pero Sí, aún ahí, en ese momento del dolor, podemos reconstruirnos a nosotros mismos, levantar ese vuelo del ave fénix y claro. restaurarnos de nuevo. Yo te lo digo porque estoy en ese Lo proceso. sé, lo sé. Y están resonando en mí tus palabras. Igual muchas de las personas que nos están viendo no conocen cuál es tu historia, cuál es ese proceso por el que estás transitando. Y para mí, bueno, yo realmente te admiro, admiro tu fuerza, admiro tu coraje
y tus ganas, sobre todo esas ganas de seguir adelante, porque tú eres esa luz que otras personas necesitan y para mí pues es mágico, ¿no? Todo lo que estás transitando. Cuando hablabas de se te derrumba el techo y tanto, ¿no, Paula? Y tanto que con Literal. estas tormentas ha sido real. A ti se te ha derrumbado el techo, ¿no? Pero no, ya esto es como la anécdota, ¿no? De que podemos buscarle esa similitud a la vida, de cuando se nos derrumba la vida y pensamos que ya está, que se acabó, que ya no hay más, que hemos tocado fondo y no vemos esa luz, ¿no? Es como cuando llegamos ahí, ¿qué pasa? ¿Qué experimentamos? ¿No? Entonces, a mí me encantaría que compartas, Paula, precisamente esto, ¿no? Cuando tú, el periodo en el que estás transitando, tú eres coach espiritual, eres escritora, vas a escribir ya tu cuarto libro, o sea, una maravilla de mujer. ¿Y qué me podrías decir o qué nos podrías decir a esas personas que en algún momento de sus vidas dicen, es que ya, ¿qué más me podría pasar? ¿Qué más me podría pasar? Ya no sé qué hacer, ¿no? Es como todo lo malo me viene a mí, todo lo malo, todo lo malo. ¿Qué podemos hacer ahí, Paula? Cuando de repente estás viviendo tu vida y de repente empiezan a ocurrir circunstancias, porque yo les suelo llamar circunstancias, que son negativas. Así es. Ana, yo lo veo y lo escribo muchísimo en mis libros, que es el momento sagrado de transformación. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos en ese momento sagrado de transformación. ¿Y por qué lo llamo así? Porque es ahí, en ese momento en donde literalmente sientes que ya no puedes más, sientes que ya no tienes recursos, sientes que se te derrumba la vida, que se te desgarra el alma, que todas las cosas malas que te podrían pasar te están sucediendo, que no sabes cómo levantarte de nuevo. Y es en ese en el momento, yo lo estoy viviendo Sí. ahora, ¿no? Y es en ese momento en el que nosotros debemos dar una mirada hacia nuestro interior, construirnos una vida espiritual. Y por eso yo invito permanentemente en mis libros, en mis reflexiones, en mis escritos, a que después de que hemos sobrevivido una pandemia biológica y que como raza humana, como humanidad, hemos sobrepasado ese momento de adversidad, ¿qué hacemos cuando de eso nos queda una pandemia espiritual? Una pandemia espiritual en la que las personas estamos viviendo momentos de vacío interior, momentos de soledad muy profundos, porque muchas veces la soledad no es que no tengamos a alguna persona al lado de nosotros, ¿no? La soledad es cuando no estamos conectados con esas personas que amamos o que creemos que nos deberían amar de una manera diferente. Es esa soledad del alma, esa desconexión. ¿Qué hacemos cuando caemos también en la ansiedad, en la depresión, en esa vida automatizada, en todo lo que estamos viviendo hoy en día que yo llamo o que agrupo bajo ese nombre de pandemia espiritual? Pues dar una mirada a nuestro interior, Ana, y ver dentro de nosotros mismos qué está pasando adentro, ahí, en donde muchas veces tengo miedo de excavar y de entender qué es aquello que me quita la paz, qué es aquello que realmente no me está dejando ser una persona feliz, una persona plena. Entonces yo creo que lo primero, cuando nosotros llegamos a ese momento en donde la vida nos arroja esas preguntas, ¿qué vas a hacer con este dolor? ¿Qué vas a hacer con esta crisis? ¿Qué vas a hacer con esta pérdida? Ahí es el momento en el que nosotros debemos como detener nuestra vida, detenernos, no seguir en esa carrera automática en la que muchas veces vivimos, sino darnos ese permiso para detenernos y para mirar nuestras heridas, para mirar nuestro interior y atrevernos a excavar. Y si seguimos la analogía del diamante, que es esa analogía que siempre trabajo yo, todos tenemos un diamante en nuestro interior, todos tenemos un diamante en bruto, pero no nos atrevemos a excavar dentro de nosotros mismos. Una vez que nosotros excavemos y demos esa mirada a nuestro interior, podemos encontrar ese diamante que muchas veces está negro, con inclusiones, con fisuras, con grietas que no lo dejan brillar. Totalmente. Fíjate, Paula, hablas del diamante y a mí me encanta que cuentes la historia del diamante, porque yo la conozco, yo la sé, porque somos amigas y lo conozco, pero hay muchas personas que no van a entender, ¿no? Ese diamante que todos tenemos dentro de nuestro interior. Al final es esa luz, ¿no? Esa esencia, esa conexión con el ser que nos permite realmente brillar y nos permite, pero no brillar desde el punto de vista del ego, sino brillar porque somos nuestra única y mejor versión. Y nos permitimos brillar para eso. Entonces,
¿Qué tiene que ver los diamantes con Paula? Ana, yo me dediqué por muchos años a estudiar diseño de joyas en Sí. Roma. Luego me fui a Bélgica a certificarme en gemología, soy experta en diamantes y fui joyera por muchísimos años, por más de 18 años, en donde sí llegué a la cima del éxito, lo que las personas del común creerían que es el éxito como diseñadora de joyas. Tenía el supuesto éxito que las personas del común, del mundo común, creerían o visualizarían como el éxito, ¿no? Estar en la prensa, ser reconocida como una diseñadora experta en diamantes, tener ese mundo del glamour en el que muchas veces nosotros creemos que wow, que cuando lleguemos a ese mundo vamos a ser consideradas personas exitosas y personas felices, pero no era feliz. A pesar de ese aparente éxito, tenía en mi interior un profundo vacío. Y ese profundo vacío era porque sentía que mi vida no era útil a la sociedad. Pero ¿cómo se puede ser útil vendiendo diamantes y diseñando joyas, no? Y dije, no, basta, yo no quiero este tipo de éxito en mi vida. Siento que el éxito real viene cuando abandonas esa máscara que muchas veces todos nos ponemos para hacerle creer al mundo que somos exitosos, que tenemos una posición, que salimos en la prensa, que, ¿sabes? Todo ese falso éxito que muchas veces las O personas aparente, persiguen, ¿no? Sí, exactamente, la apariencia, o un la éxito apariencia. aparente, ¿no? Pero Exacto. realmente lo Y aparente, bueno, cuando se me derrumbó la vida, cuando trasegué por el momento de ese vacío existencial del que estábamos hablando, atravesando momentos de enfermedad, atravesando rupturas afectivas, atravesando pérdidas muy fuertes, como todas las mujeres y tus escuchas estarán oyéndolo, y también las personas que se conecten conmigo, atravesando momentos de violencia de género, en donde muchas veces me reventaron no solamente físicamente, sino emocionalmente, se me arrebató mi dignidad como mujer, y atravesando todos esos difíciles caminos que muchas veces las mujeres atravesamos, fue cuando llegué a ese momento de dolor máximo, de tristeza máxima, de soledad máxima, y dije, basta. Abandoné entonces mi carrera como diseñadora de joyas, tal como el monje que vendió su total, Ferrari, y igual. empecé ese camino hacia mi propia alma, hacia el excavar en mi interior y encontrar mi diamante. Pero cuando encontré esa roca, que no sabía que era un diamante, la encontré negra, oscura, llena de fisuras, llena de dolores, llena de grietas internas que no permitían que brillara. Y ahí fue cuando empecé a crear esa analogía entre el diamante y el alma. Y esa analogía hace referencia a que si nosotros nos atrevemos a excavar, debemos primero dinamitar nuestra vida. Los mineros en África, cuando van a encontrar los diamantes, hacen unas explosiones, ¿no? En las minas, dinamitan las montañas, y esas montañas se explotan en mil pedazos, y después esas rocas que caen, los mineros empiezan a buscar en esas rocas esos diamantes, hasta que encuentran estos pequeños pedazos de piedra negras, oscuras, porque es carbón puro, su composición química es Ujú. carbón puro, y empiezan entonces a lavarlas, a observar, ¿no? Bajo la lupa, hasta que se dan cuenta que dentro de esa roca negra hay un diamante. Pero muchas veces no nos damos cuenta y encontramos nuestra alma oscura y negra. Y esa oscuridad es el dolor, el trauma, el miedo, la soledad, la angustia en la que muchas veces caemos. Y no nos damos cuenta que cuando nos atrevemos a pulir esa roca es cuando encontramos ese diamante. Y si lo pulimos, empezamos a brillar. Qué maravilla, Pablo. Yo estoy realmente enamorada de esta analogía que tú tienes, porque al final es fruto de tu vida también y fruto de experimentar eso. Fíjate, un diamante que aparentemente se ve bonito, precioso, es algo realmente que dices, wow, ¿no? Deslumbra porque brilla. Y si nos vamos al origen de todo esto, básicamente es carbón, está negro, ¿no? Y al final, ¿qué nos quiere decir este mensaje? Que para mí es como súper bonito. Es un mensaje en el que realmente nos abre los ojos y nos está enseñando que ese diamante que ahora está brillando también ha tenido esos momentos en los que ha estado todo negro, en los que no veía la luz, en los que no veía más allá de donde estaba, ¿no? Y que es importante quitarnos esas capas que tenemos ahí, esa mochila que va cargada de piedras y más piedras,
con muchas veces que no nos pertenecen la mitad de las cosas que llevamos cargadas en ella. Al final a mí me parece tan importante permitirnos conocernos, ¿no? O sea, al final es como, tú lo has dicho, cuando tú tenías el éxito aparente, siendo joyera, de lujo y demás, es como, pero sin embargo sentías ese vacío. ¿Por qué una persona llega a sentir ese vacío? ¿Por qué puede ser, Paula? Yo estoy segura, Ana, que ese vacío que experimentan muchísimas personas, yo podría decir que la mayoría de las personas es por la inautenticidad. Cuando somos inauténticos, cuando vivimos desde el ego, cuando vivimos desde la máscara, es porque vivimos en un teatro, ¿no? Y en Grecia esa máscara es como eso que nos ponemos para cubrir nuestra esencia. Cuando nosotros vivimos en nuestra infancia choques emocionales, y esto lo sabes tú también como coach perfectamente, nosotros tenemos miedo a cómo nos va a ver el mundo, ¿no? Cómo nos va a visualizar el mundo, si nos van a aprobar, si nos van a rechazar, si nos van a criticar. Y por eso nos ponemos esa máscara en donde empezamos a vivir desde un teatro. Y muchas personas viven en un teatro. Y cuando llegan a la casa en la noche, exhaustas, se quitan esa máscara. Y es cuando lloramos en soledad, es cuando nos preguntamos realmente soy feliz, es cuando decimos, pero ¿para qué mi vida? Mi vida no tiene sentido. Es cuando nos encontramos desmotivados, es cuando nos encontramos heridos. Y muchas veces la humanidad se compone de legiones de seres heridos. Y así es cuando nos vamos hiriendo unos a otros, porque no nos hacemos responsables de nosotros mismos y de nuestras heridas. Y culpamos a los demás. Culpamos a nuestros padres, a nuestra pareja, al gobierno, a nuestro jefe, a nuestra falta de dinero, a cualquier situación externa a nosotros y los culpamos de nuestra insatisfacción. Entonces, cuando nosotros ya finalmente tocamos fondo, como fue tu caso, mi caso, el caso de todas las personas que iniciamos este proceso de transformación, nos damos cuenta de que lo primero que debemos hacer es quitarnos esa máscara y conectar con el alma. Cuando nosotros conectamos con el alma, con nuestra verdadera esencia, entendemos que tenemos dos opciones en nuestra vida. O vivimos desde el espíritu o vivimos desde el ego. ¿A quién le vamos a dar ese protagonismo? ¿Al ego o al espíritu? Y cuando las personas se quedan dándole el protagonismo al ego y no al espíritu, es cuando tarde o temprano la vida te pasa una factura. Porque el ego es lo que nosotros proyectamos de nosotros mismos, pero el alma es lo que nosotros somos auténticamente. Totalmente. A mí hay aquí una analogía que me gusta muchísimo porque al final, esto que son así como quizá igual muy elevado, ¿no? Vivir desde el ego, vivir desde la espiritualidad, ¿no? Desde el alma, es tan fácil como vivir en el afán del tener, que está relacionado con el ego, ¿vale? Porque al final el ego, ¿qué quiere? Quiero tener una casa, quiero tener un coche, el mejor coche, quiero tener un salario, quiero tener. Entonces el ego está muy relacionado con el tener, ¿no? Al final el ego lo necesitamos porque forma parte de nuestra supervivencia, eso también es verdad, pero no vivimos allá, tenemos todavía guardado todo esa programación, ¿no? Nuestro cerebro de que teníamos que correr, veíamos un león y teníamos que correr para salvar la vida, ¿no? Pero ahora sales a la calle y no hay leones. Hay otras cosas, ¿no? Pero leones no hay. Entonces, sí que es verdad que desde el punto de vista del tener, está completamente alineado con el ego, pero por otro lado la espiritualidad, el ser, es realmente ahí permitirnos ser en coherencia. Me gusta mucho hacer esta pregunta porque para mí es súper importante, siempre lo ha sido y cada vez más, cada vez que estás más conectada a tu ser, a tu alma, esto cada vez es como una prioridad vital de tu vida y es la coherencia contigo mismo, con lo que estás haciendo, con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces, ¿no? Porque ahí realmente es cuando se produce esa alineación con el ser y esa coherencia. Entonces, de repente todo tiene sentido. Y todo lo que está girando alrededor de ti, todo lo que tú haces, todo lo que tú ves, todo lo que percibes, es una proyección de lo que tú estás haciendo desde ese diamante que tenemos todos dentro, que es nuestra alma, ¿no? Y al final, fíjate, no hay que ser un gran iluminado para esto, simplemente hay que querer ser y conocernos, ¿no? Muchas veces, ¿por qué nos da tanto miedo conocernos? ¿Por qué nos da tanto miedo estar a solas con nosotras mismas? Paula, ¿por qué crees? Yo creo que esto lo experimenté también en mi propia vida y es que el miedo nos paraliza.
Y lastimosamente, si nosotros vemos al miedo de frente y nosotros nos escondemos de ese miedo y nos quedamos en nuestra zona de confort, es cuando nuestra vida se paraliza. Yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan, Ana, a que nosotros veamos ese miedo como un aliado, porque ahí en el miedo es donde nosotros podemos conocer y reconocer la poderosa fuerza del espíritu humano. Ahí en el miedo. Cuando nosotros encontramos el miedo y lo miramos de frente y decidimos no quedarnos en el miedo, sino pasar hacia la valentía, es cuando realmente podemos encontrar nuestra poderosa fuerza espiritual, la poderosa fuerza de resiliencia del ser humano que habita en nuestro interior. Y que muchas veces el miedo es a veces como una araña que quiere hacernos presos ¿no? Como de esas patas de la araña en donde muchas veces nos quedamos paralizados y nos quedamos como presos de ese miedo. Totalmente. Yo quiero invitar a las personas a que vean ese miedo como un aliado, porque si nosotros no nos encontráramos en la vida con ese miedo, ¿cómo vamos a reconocer nuestra fuerza interior? No la reconoceríamos. Totalmente. Si en la vida todo va bien, si en la vida nos sentimos empoderados, si en la vida podemos creer que lo vamos a lograr todo, que somos personas que nada va a poder contra nosotros y que nosotros somos imbatibles, entonces nunca vamos a reconocer ese miedo. Y hay un poder que yace en nuestro interior y es el poder de la vulnerabilidad. Cuando nosotros nos reconocemos vulnerables, cuando nosotros nos reconocemos que podemos equivocarnos, que podemos tropezar, que podemos caer, que podemos volvernos a levantar y nos reconocemos vulnerables, es cuando podemos tener esos aliados, la vulnerabilidad y el miedo. Y si nos aliamos a estos dos supuestos adversarios y los vemos como unos aliados, decimos, ok, ¿qué hago con este miedo? ¿No? Muchas veces nos levantamos en la mañana y me pasa a mí aún ahora que estoy trasegando ese camino hacia mi propia transformación. Muchas veces, Ana, me levanto por las mañanas muerta del miedo. Muchas veces nos levantamos vulnerables, frágiles. Y yo recuerdo perfectamente esa mañana que fui a encontrarme contigo en ese gran teatro, en ese evento maravilloso en el que reuniste más de 350, casi 400 personas. Y yo tenía miedo porque una amiga me había dicho, te voy a invitar a un evento maravilloso de una gran coach española, Ana Pedroche, que va a tener un evento en donde va a reunir las personalidades más importantes del mundo del coaching en España y te invito. Bueno, yo tenía miedo de llegar sola, ¿sabes? No soy española, estaba recién llegada a este país. Yo no sé cómo, en el momento en el que teníamos que compartir, una de tus participantes del evento dice, bueno, ¿quién quiere compartir su experiencia ante el miedo? No me preguntes yo de dónde saqué la fortaleza porque estaba paralizada. De hecho, cuando me paré a hablar me temblaban las piernas. Y yo no sé cómo me paré delante de tu audiencia de casi 400 personas y levanté la mano y dije, yo estoy paralizada del miedo. Acabo de llegar a un país en donde no soy nadie, no conozco a nadie y debo empezar de cero como coach, como escritora, porque no soy conocida acá, a pesar de que soy conocida en América Latina, en España no soy conocida aún. Hasta ahora estoy empezando Ya está haciendo y ya lo sé, porque a tienes darme a una conocer situación gracias muy a personas importante. como tú que me abren estos maravillosos espacios y dije, bueno, a pesar del miedo, a pesar de estar paralizados, a pesar de no saber qué hacer cuando nos sentimos solos y vulnerables, lo importante es tener esa valentía de trasegar ese camino del miedo. Y sigue atravesando miedo, sigue atravesando el miedo, sigue atravesándolo hasta que veas la luz. Lo único que no podemos hacer es quedarnos ahí paralizados, presos del miedo. El miedo está y siempre va a estar, porque el miedo es inherente a la experiencia humana. Atraviésalo, 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 atraviésalo hasta que vas a vencer, hasta que llegas al otro lado, hasta que llegas al lado de la luz. Y cuando llegas al lado de la luz, dices, wow, qué experiencia más maravillosa, porque te atreviste a atravesar ese túnel del miedo. Mira, Paula, hay una cosa que yo escuché hace ya mucho tiempo y que a mí me encantó, porque fíjate, la reflexión es la siguiente, es muy simple, pero fíjate qué directo y cómo nos hace pensar, que esto es lo importante, hacernos pensar y cuestionarnos. Es, si no tienes miedo, es que estás muerto.
Por tanto, si tienes miedo, es que estás viviendo. Y esto es lo importante, ¿no? Vivir aunque tengamos miedo. Tú, por ejemplo, ahí, que me encantó conocerte en el Si es Posible, el año pasado, Paula, ¿qué pasaba? Pues al final lo que pasó es que tú estabas conectada totalmente con tu propósito y tú levantaste la mano porque querías compartir tu experiencia sobre el miedo para que otras personas que estaban ahí te pudiesen escuchar y pudiesen sentirse reflejadas y decir, no soy la única. Todos tenemos nuestro proceso, todos tenemos nuestro camino y lo más importante es saber que el miedo va a estar ahí siempre, absolutamente siempre. Si no recuerdas, estarás muerto o muerta. Entonces, abracemos ese miedo. Yo siempre digo, abraza el miedo. El miedo está aquí para que acompañarte, no para paralizarte, está para acompañarte. Entonces, abraza el miedo y sigue caminando. Da pasos, aunque sean pequeñitos, porque evidentemente detrás de ese miedo, cuando tú has pasado esa barrera, dices, bueno, es que tampoco era para tanto, ¿no? Tampoco era para tanto. Entonces, es importante eso, abrazar el miedo y seguir caminando para poder ser inspiración. A mí al final, mira, me pasó una cosa súper bonita en las vacaciones del año pasado. Iba caminando sola. Mi familia lleva mucho más para adelante por un paseo marítimo de aquí de una de las playas de España. Iba caminando sola y de repente, bueno, yo iba mirando y digo, uy, los he perdido. Porque me quedé, pues precisamente haciendo un vídeo para subir una story a Instagram. Y digo, uy, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los había perdido, no los veía. Y, y un chico, oigo una voz de un chico que me dice, ¿necesitas ayuda? Y yo, eso no va conmigo. Esto no debe ir conmigo, yo no quería mirar. Hola, ¿necesitas ayuda? Me volví a repetir esta voz masculina, ¿no? Entonces vuelvo a mirar y ya vi la persona. Era una persona que vive en la calle. Era un chico joven que vivía en la calle. Entonces me vio como perdida y lo miré a los ojos y me volvió a repetir, hola, ¿te puedo ayudar? ¿Buscas a alguien? Y entonces conecté directamente con los ojos de este chico y sentí un profundo agradecimiento hacia él diciendo, wow, gracias simplemente por estar aquí ahora mismo, estar mirándome a mí, ver si me podías ayudar de alguna forma y ya está. Simplemente ese hecho a mí me hizo sentir un profundo agradecimiento y sentirme realmente bendecida por esa situación que estaba pasando. Simplemente le dije, o sea, le miré a los ojos y le dije, creo que los voy a encontrar. Digo, muchas gracias y que tengas feliz día. Simplemente me sonrió y seguí el camino. Yo sé que ese encuentro fue un encuentro de almas con esa persona que en ese momento necesitábamos los dos como esa mirada, ¿no? Esa presencia. Y seguí caminando. Y a mí eso me impactó, porque tenía miedo a mirar a esa persona. Era como esos juicios de valor que tú, esos juicios, prejuicios hacia las personas, hacia esa persona que está ahí en la calle, digo, bueno, a ver si me está llamando porque me va a atracar o me va a... Y simplemente quería ayudarme. Fíjate, ¿no? Y sentía miedo, sentí miedo. Dije, uff, aquí estoy sola, en mitad de un paseo marítimo, no hay nadie a mi alrededor y hay una voz hablándome. Pero fíjate, ¿no? La vida cómo nos enseña. Y es importante abrazar el miedo y seguir caminando, porque detrás de ese miedo hay cosas realmente mágicas y maravillosas. Totalmente. Así es, así es. Y mira, yo siempre escribo en mis libros, de hecho tengo un libro que se llama Mis píldoras para el alma, Sí. y escribo pequeñas pildoritas todos los días como para alimentar el alma de las personas, ¿no? Sí. Como esa medicina sagrada para el alma. Y lo escribí durante la pandemia. Durante la pandemia yo estaba en el telediario todas las mañanas con 3 minutos al aire hablando sobre las píldoras para el alma. Y hay una píldora que habla precisamente del miedo que escribí y dice, cuando encuentras el miedo, pero decides luchar, ya ganaste la batalla y Total. no lo vuelves a encontrar. Entonces, creo que la invitación es a eso, ¿no? Es a que miremos de frente a ese miedo, porque todos lo sentimos. Muchas veces la gente puede verte a ti, la gente puede verme a mí y pueden decir, wow, estas mujeres son guerreras, ¿no? Son mujeres empoderadas, son mujeres que como han llegado a ser lo que son hoy en día, a trabajar en lo que hacen, cómo llegaron hasta ahí. Llegamos hasta donde estamos atravesando miedos. Y aún en donde estamos, aún la persona más poderosa, aún la persona más famosa, aún el mejor escritor, la mejor cantante, todos en el mundo, en la historia, en la vida tenemos miedo. Pero cuando nos decidimos a mirar ese miedo, podemos salir adelante. Y qué bonita la analogía que nos compartes porque me conecta también
con algo que yo hablo mucho y es el tema de ser camilleros de almas, ¿no? Somos todos llamados, estamos todos llamados a ser camilleros de almas. ¿Y qué significa ser camilleros? Si nos vamos a la guerra, a las guerras que nuestra humanidad ha atravesado a lo largo de la historia, en las guerras siempre existen camilleros, ¿no? Que son esas personas que llevan los heridos hacia el hospital. Todos, absolutamente todos en la historia de nuestra vida estaremos heridos en algún momento de nuestra historia. Todos atravesamos esas heridas que en la vida nos hacen sentirnos vulnerados y que nos hacen sentirnos tristes o de alguna manera que estamos viviendo un momento de dolor. Pero todos también estamos llamados a ser camilleros de otras almas. Entonces, la invitación es a que veamos como tú lo haces a través de tu misión de vida, cómo podemos aportar ahí en donde estamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra misión, en nuestra universidad, en lo que hagamos, a ser camilleros de otras almas. Porque como lo decía anteriormente, somos legiones de seres heridos. Y cuando todos estamos cargando nuestras propias heridas, necesitamos de alguien que nos cargue, que nos abrace, que nos dé una mano y que nos pueda llevar a ese hospital de almas que son tu misión, la mía, yo como escritora, como coach, tú con tus maravillosos eventos y con todo lo que además estamos planeando hacer ahora, que son nuestros retiros espirituales y todo lo que estamos haciendo, porque creo que el mundo necesita hospitales espirituales, creo que el mundo necesita hospitales para almas y todo el tema de salud mental, todo el tema de paz interior es algo que la humanidad está clamando a gritos. Pero a gritos, fíjate, ha pasado una pandemia, ¿no? Humana, física, y ahora estamos pasando una pandemia mental. O sea, la salud mental es algo ahora una prioridad total, porque todo eso evidentemente ha dejado mella en muchísimas personas y es algo que siempre se ha tomado, por lo menos aquí en España. Paola, ha sido así, ha sido como un tabú. No se ha hablado de la salud mental. Ir a un psicólogo es, mira, este loco, esta loca, pedir ayuda está mal visto, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día es más importante que nunca realmente tener, como dices tú, ese espacio donde poder curarnos, donde poder sanarnos, donde poder ser nosotros mismos, donde poder crecer, etcétera, con esa conexión con nosotros mismos, con nuestra alma, ¿no? Para mí esto es algo súper importante y por eso tú y yo estamos trabajando juntas, ¿verdad? Para hacer esos retiros espirituales que sirvan como hospital, ¿no? de las almas y como sitio de recogimiento, un sitio de seguridad donde poder, pues eso, profundizar en uno mismo para permitir a ese brillante que brille, ¿no? Quitarle todo el carbón para poder seguir brillando, iluminando. Esto es algo realmente súper necesario, Paula. O sea, para mí la salud mental, compartir un vídeo, creo que es algo que hoy en día estamos empezando a escuchar más, estamos empezando a oír y esto es una auténtica necesidad. O sea que vamos juntas a poner nuestro granito de arena ahí también para seguir caminando y seguir transitando esta vida desde la paz, desde la tranquilidad, desde el sentirnos bien, porque estamos aquí para eso, para ser felices, vivir en paz, ¿no? Y poder desarrollar eso que nosotros tenemos ahí dentro, que es nuestra mejor versión, ¿no? Para ponerlo al servicio de los demás, ojo, que esto no es un tema egoísta, al final es un tema de yo estoy bien para también estar bien con los demás. Así es. Fíjate lo bonito que sería, no sé, acabo de tener una visión mientras escuchaba. Nosotros vamos a cualquier ayuntamiento en España y vemos que siempre hay un hospital, una farmacia, una escuela, una Paula, dame un iglesia. segundito, Dale. un minuto, que cierro la puerta que han venido mis niños y están aquí como si no hubiese un directo. Espera un segundín. Vale, vale. Qué bonito. Ya estoy. Qué lindo. Nada, Qué bien. estaba comentándote Sí. que mientras te escuchaba hablar, tuve una visión maravillosa, y es que fíjate que en cada uno de los ayuntamientos, por ejemplo en España o en cualquier país, Sí. uno siempre encuentra un hospital, una farmacia,
una escuela, una biblioteca, un centro de policía. Ujú. Qué bonito sería que la transformación de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, pensara en que de igual manera debería haber un hospital de almas, Wow. un centro de curación del alma. Porque, ¿por qué creemos que es tan necesario tener siempre un hospital? Porque las personas están heridas, porque tuvieron un accidente, porque tuvieron una enfermedad, porque alguna cosa les pasó en su dimensión biológica. Pero no nos damos cuenta de que igual esas heridas biológicas, físicas, que ocurren todos los días en la sociedad, también están sucediendo en nuestro ámbito emocional, en nuestro ámbito espiritual. Así. Entonces debemos preocuparnos también por la salud mental. Y esto es algo que se está poniendo muy de moda, pero no me gusta utilizar la palabra de moda como No. la palabra necesario, ¿no? Es muy necesario que personas como tú, como yo, ayudemos a crear esa conciencia de que necesitamos hospitales de almas, espacios en donde las personas puedan ir a sanar, a curar el corazón, a tratar de que nuestras heridas se conviertan en cicatrices, que ya no sangren y que ya no ardan. Así es, así es. Totalmente, Paula. Fíjate, pues me encanta esta idea. Me encanta esta idea. Ya hablaremos tú y yo. Porque estas ideas que son para ponerlas al servicio de los demás no se pueden quedar en una idea. Yo siempre digo que una idea sin acción al final no es nada, ¿no? Una idea no vale nada si no la ponemos en acción y hay que buscar el motor para que esto surja, ¿no? Que, mira, fíjate, Paula, antes cuando hablamos del alma y del éxito, yo quería preguntarte, a ver si entre las dos somos capaz ahora de dejar como tres, cuatro tips, más o menos, consejos, que podemos dejar aquí a, a todas las personas que nos están acompañando y todas las personas que lo van a ver después, tres, cuatro consejos, tres, cuatro tips sobre cómo poder recomponernos cuando pensamos que la vida ya ha terminado. ¿Qué puedes Vale. decir? Mira, si yo sigo mi analogía del diamante, que me encanta y que es la que a través de la cual estoy tratando de dar mis reflexiones, lo primero es dinamitar nuestra vida, dinamitarlo. Muchas veces tenemos la vida que se nos va a derrumbar, se nos va a derrumbar, se nos va a derrumbar, pero no se nos ha caído del todo, entonces es como cuando caminamos sobre un terreno que no es seguro y hasta que de pronto se nos desploma y nos caemos. No, encarguémonos nosotros de que si sabemos que nuestra vida está por caerse, dinamitémosla de una vez. Totalmente. Entonces, la primera, dinamitar, dinamitamos el alma, la vida. Una vez hayamos dinamitado nuestra vida, entonces, ¿qué quedan? Los escombros de nuestra vida. Atrevámonos entonces ahí, en esos escombros, a rescatar esas rocas que realmente tienen valor. ¿Qué de esas ruinas de mi vida yo quiero rescatar? Quiero rescatar personas, quiero rescatar aprendizajes, quiero rescatar experiencias, quiero rescatar algo que trasciende en mi vida y que realmente es rescatable y dejar en esas ruinas lo que no quiero. Muchas veces en esas ruinas quiero dejar a personas que ya no necesito en mi vida, personas tóxicas, por ejemplo. Quiero dejar en esas ruinas recuerdos, dolores, situaciones dolorosas que ya no necesito en mi vida. Y entonces es pasar por ese proceso de selección. Entonces, primero, dinamitar mi vida. Segundo, seleccionar cuáles rocas yo puedo convertir en un diamante. Listo, entonces ya seleccioné las rocas que sí quiero llevar en mi mochila. Lo tercero es poner mi lupa en esas rocas para ver cómo puedo pulirlas para que después resplandezcan como un diamante. Entonces pongo la lupa o pongo el microscopio que usamos los joyeros para ver qué hay adentro, porque si no nos vamos a quedar con una roca que es un carbón negro y que no vemos qué hay adentro. Cuando ponemos esa lupa, cuando ponemos esa luz y esa lupa, nos demos cuenta de que adentro hay una riqueza increíble, una riqueza que solamente necesita ser descubierta. ¿Cuál es esa riqueza que tú puedes encontrar en tu interior? La resiliencia, tus virtudes, tu luz interior, tu poderosa fuerza espiritual, tus aprendizajes, las personas que amas y que te han acompañado en el camino, todo lo positivo, todo lo luminoso. Entonces, eso es el tercer paso, poner la lupa en esa roca para ver qué de positivo podemos extraer y reconocer de bonito. Y lo tercero, convertir esa experiencia, esa vida en una joya preciosa. Es decir, tallar ese diamante de nuestra alma para convertirlo en un brillante.
Un diamante en bruto se llama un diamante en bruto, una roca en bruto que no brilla. Cuando lo pulimos, cuando lo tallamos y le damos esa forma hermosa en donde lo vamos faceteando y le vamos quitando ese material que le sobra, podemos entonces empezarlo a ver que brilla. Pero ojo, la luz entra a un diamante, y esto lo sabemos los gemólogos, y según cómo esté tallada esa superficie, según cómo estén equilibradas esas facetas del diamante, es que la luz luego resplandece hacia afuera. Si está mal tallado el diamante porque están mal las proporciones, porque no tiene las facetas que debe tener, la luz entra y se queda adentro, no sale hacia afuera. Es muy grave cuando hay un diamante mal tallado porque se traga la luz y no Claro. sale hacia afuera, no se proyecta. Igual nuestra alma. Cuando tallamos ese diamante y le hacemos las proporciones perfectas y le hacemos exactamente cada una de las facetas, entonces la luz puede entrar y puede resplandecer. Y entonces comprendemos que esa luz que sale del alma es porque sale de nuestro interior. Esa luz no la encontramos afuera en el mundo, esa luz no nos la da nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestras pertenencias, ni las personas que nos acompañan en la vida. Si nosotros buscamos la luz en el exterior, nos apagamos nosotros mismos y es un gran peligro. Deja de buscar la luz afuera porque tu luz propia se va a apagar. Wow. Busca tu luz propia en tu interior para que cuando la encuentres, esos rayos puedan iluminar hacia afuera, iluminar la vida de las personas que te acompañan, pero cuando esa luz sale de adentro, nadie te la puede apagar. Totalmente, Paula, así es. Wow, o sea, vaya 3 tips que nos acabas de dar relacionados con el diamante que a mí me encanta, ¿eh? O sea, fíjate qué curioso esto de lo que tallamos, ¿no? ¿Cómo tallamos? Porque si tallamos mal, esa roca, ese diamante, no será un diamante, seguirá siendo roca. Pero si tallamos bien y vamos hacia el interior para hacerlo todo, bueno, al final es como pulir todo bien para que esa luz pueda salir hacia afuera, ¿no? A mí una analogía también que me gusta muchísimo, que es la de las mantas. Cuando tú empiezas, hay una lucecita y tú la empiezas a tapar con un velo, otro velo, una manta, otra manta. Y quieres ver esa luz, pero no puedes, ¿no? Porque está tapada. Entonces hay que ir quitando esas capitas que tienes encima para poder ver esa luz. Así que yo creo que esto es un regalazo, Paula, lo que nos acabas de decir, porque al final es tan simple como eso, ¿no? Es como permítete hundirte, ¿no? Es como todo, al final todas las emociones, siéntelas, ¿no? Si sientes miedo, siente el miedo, haz que ese miedo se incremente, que si sientes miedo, imagínate, a volar, pues siéntelo, ponte en el avión, siente el miedo, siéntelo, porque al final ese miedo se va a ir, se va a ir, se va a desvanecer, ¿no? Al final es lo mismo que te estás diciendo, es un poco, es como seguir caminando hacia el lado en el que tú sabes que, aun con miedo, puedes caminar para entrar en esa profundidad interna donde está tu verdadero ser, ¿no? Al final, muchas personas hablan de propósito. Qué importante es saber para qué has venido a esta vida, porque si no, iremos como, al final, como dice Víctor Coopers, como pollos sin cabeza, ¿no? Dando vueltas para un lado, para el otro, y al final no sabes a lo que has venido. Por eso hay muchas personas, hay muchas anécdotas de personas que están pues, a punto de dejar este plano de la vida para ese otro plano y les cuesta mucho irse. Hay mucha resistencia hacia ese ir. ¿Por qué? Porque realmente sienten que no han hecho aquello que para lo que han venido a esta vida, ¿no? Y esto que suena así como muy raro, muy esotérico, es así, ¿no? Yo que he tenido la gran suerte y la oportunidad de acompañar a mi padre a la muerte, sé muy bien de lo que estoy hablando, sé muy bien esas resistencias que ocurren, ese acompañamiento importante que hay que hacer a esas personas que igual en su momento no sabían o no identificaron para qué han venido y por eso es muy importante el propósito, ¿no? Yo hablo mucho de esto, Paula, del propósito. Al final ese propósito no es más que la conexión contigo misma desde esa coherencia, desde dejarte ver, dejarte ser, desde ese ser más vulnerable que hay en ti para permitir que todo lo que hay dentro salga, ¿no? ¿Cuánto de importante es para ti el tema del propósito? Fundamental. Mira, yo como logoterapeuta y he estudiado durante muchos años a Víctor Frankl y la logoterapia, me he certificado en la logoterapia de Víctor Frankl,
que es una de las metodologías que yo uso en mi método para aprender a pulir el diamante del alma. Y Víctor Frankl habla del propósito como el sentido, ¿no? El propósito o el sentido de la vida. Y muchas veces yo creo que debemos hacer un ejercicio espiritual y es darnos un paseo por el cementerio. Si nosotros damos un paseo por el cementerio y reflexionamos que para allá vamos, pues nuestro cuerpo va para allá, obviamente nuestra alma va a trascender y se va a elevar, pero entendemos que tenemos, como los yogures, una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad algún día va a llegar en donde nos van a llamar a pedirnos como una lista, ¿no? De qué hiciste con tu vida, qué hiciste con tu existencia. Sí. Y desde la logoterapia nos vamos entonces a las huellas de sentido. ¿Cuáles son esas huellas que nosotros estamos dejando en el mundo? ¿Cuáles son esas huellas a través de las cuales nos van a recordar cuando nosotros ya no estemos en este mundo? ¿Cómo van a recordar a Ana? ¿Cómo van a recordar a Paula? ¿Qué huellas estamos dejando en cada una de las almas que tocamos? Nuestros hijos, nuestra pareja, las personas que de alguna manera se han conectado con nuestras misiones. ¿Cuáles son esas huellas de sentido que desde la logoterapia de Frankl o desde el propósito en términos de coaching nosotros tenemos que descubrir en nuestra vida? Date un paseo por el cementerio y pregúntate para qué estás vivo, para qué te regalaron la vida, para qué fuiste arrojado a la existencia, cuál es el sentido, el propósito de tu vida. Y así podrás entonces afianzarte en ese propósito para poder aportar a esta humanidad que cada uno de nosotros estamos llamados a aportar desde nuestro propio propósito para construir un mundo más humano. Así es. Mira, y cuando hablamos de propósito, yo conozco a muchísimas personas que les ha acompañado este proceso, ¿no? Este camino, que para mí es un auténtico privilegio, ¿no? Porque donde ellas o ellos ven en mí esa parte que dicen, bueno, me puede acompañar este camino, yo veo en ellos un aprendizaje brutal. Y fíjate lo que me dicen siempre, con el propósito, suele pasar, ¿eh? Ya, pero es que yo no sé cuál es mi propósito, es que yo no sé a qué he venido, no sé qué se me da bien, no sé, no, están como muy perdidos, ¿no? Digo, no tengas prisa. Esto no es de un día para otro. No tienes por qué descubrirlo de hoy a mañana. Yo te puedo dar herramientas, yo te puedo contar un proceso, un camino. Podemos trabajar con diferentes cosas, pero quizá no lo encuentres hoy. Quizá lo encuentres dentro de una semana cuando precisamente igual estás caminando por la naturaleza o caminando por la ciudad o lo que sea. Llegará a ti y sentirás que ahí es. Porque lo sientes, porque lo sabes, porque simplemente tienes que desconectarte de ese estado de estoy dormido. Y dormido, cuando hablo de dormido, es como dejándome llevar por todo lo exterior, por internet, por las redes sociales, por el ritmo de otras personas, por lo que sea. Es como darle un botón, apagar eso, que sé que es muy difícil, esto que puede sonar así como fácil, sé que es difícil, lo sé, pero es como apagar ese botón para estar contigo en ese momento. Y en ese momento vas a encontrar, vas a escuchar y vas a sentir y saber cuál es ese propósito. Y evidentemente, como lo decía, no es de un día para otro, o sí, no lo sé, pero hay que estar en esa apertura para escuchar lo que tienes que saber, lo que tienes que conocer para, bueno, emprender ese camino, ¿no? Al final. Y eso se queda miedo, se queda mucho miedo, porque lo más cómodo es seguir en esa rueda continua, ¿verdad? De, bueno, pues yo estoy aquí, no pasa nada, que otros me dirijan, que yo voy. Yo, hay que ir para allá, voy para allá. El otro día me decía mi hijo Carlos, porque salía un tema de conversación y hablábamos, Fran y yo, pues un poco de las masas, todo lo que mueven las masas y demás, y me pregunta Carlos, oye, mamá, ¿qué es esto de las masas? Y ya, claro, tuve que decir, a ver cómo le cuento yo a un niño de 6 años, 6 años y medio, ¿qué son las masas? Y bueno, al final se lo expliqué, ¿no? Pero es importante esto, darnos cuenta que somos responsables. Y tú hablabas al principio del directo, lo hablábamos, tenemos que hacernos responsables de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos allá van, ellos solos. Pero al final los pensamientos es como la mente, tú la dejas y ella sola, ¡bum! Es como para esos pensamientos, porque si no, no te van a permitir descubrir quién eres, ¿no? Y para eso, bueno, pues están muchísimas técnicas que se podemos utilizar y que utilizamos tú y yo, Paula, y es muy importante. Sobre todo, parar, darnos cuenta que no todo aquello que está ahí fuera nos pertenece. Tenemos que decir, ¿realmente esto es para mí? ¿Realmente quiero esto en mi vida?
¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Vale? Para descubrir ese diamantito que tengo ahí dentro, ¿no? Bueno, Paula, llevamos hablando prácticamente una hora, tú y yo, aquí, y yo estoy súper cómoda, estamos fluyendo las dos estupendamente. Y mira, antes, para terminar, sí que me gustaría, bueno, que tú nos compartas, básicamente, cuando tú te diste cuenta, ¿vale? O estás en ese proceso, pero sobre todo ese punto álgido de, ostras, esto ya, ¿qué más? ¿Qué más me da la vida en este momento que tengo que escuchar, que tengo que ver para que me está diciendo la vida, Paula, este no es el camino? Cuando tú decidiste reinventarte, porque tú decidiste reinventarte por ese vacío existencial que tenías y luego llegó ese punto de, oye, por ahí no es. ¿Qué nos podrías decir para esas personas que están diciendo, sí, estoy aquí con mi vida es esto, 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 pero yo no estoy feliz o siento un vacío? ¿Qué podemos hacer ahí, Paula? Ana, ¿O qué hiciste tú, no? mira, yo te comparto mi experiencia y es una experiencia, es un ejercicio espiritual que yo invito a tu comunidad y a mi comunidad a que lo practiquen. Y es aprender a ponernos en modo avión, ¿no? Como apagar esos ruidos externos, me pongo en modo avión y me conecto con mi interior. El ejercicio espiritual que yo hago siempre, trato de hacer y que invito a nuestras comunidades a que lo hagan es, imagina que tú estás entrando en un teatro, ese teatro maravilloso en donde tú hiciste tu evento, y vamos a entrar a ver una película, es la película de nuestra vida. Y resulta que en ese teatro está absolutamente vacío, no hay nadie más en ese teatro más que tú. Y empieza la película de tu vida y tú estás siendo un espectador de tu propia vida. Y empieza a pasar la película y tú estás viendo esa película de tu vida. Pregúntate, mientras estás viendo la película de tu vida, ¿me gusta la película que estoy viendo? ¿Me gusta quién estoy siendo en esa película? ¿Me gusta cómo estoy viviendo mi vida cotidiana? ¿Me gusta lo que pasó hace 5 años? ¿Hace 10? ¿Lo que está pasando ahora? ¿Cuál será el final de esta película? Si yo fuera el escritor del guión, y lo somos, de la película de nuestra vida, ¿cómo escribiría ese guión? ¿Cómo escribiría el final de la película de mi historia? Y ahí es cuando muchas veces decimos, wow, esta película no me gusta. Y a mí me pasó. Cuando estaba yo viviendo en Colombia y empecé a darme cuenta de que había un montón de situaciones en mi vida que me encadenaban, que me intoxicaban, que no me hacían feliz y que yo sentía una profunda soledad, aún estando acompañada. Tenía pareja, tenía mis hijos, tenía 1 millón de amigos, pero me sentía insatisfecha con mi vida y sentía que podía llegar a volar mucho más alto. Sentía que podía ser una maravillosa escritora en España. Sentía que podía ser una maravillosa coach en otro país, pero tenía que trasegar el dolor, tenía que trasegar el desapego, tenía que trasegar el salirme de esa zona de confort para explorar nuevas posibilidades. Hubo un momento existencial en el que yo vi la película de mi vida, visualicé en dónde estoy, visualicé lo que estaba pasando en ese momento y no me gustaba mi película, no me conectaba, no me producía felicidad lo que estaba viendo en esa pantalla. Y ahí fue cuando yo dije, basta, yo puedo cambiar este guión, yo puedo reescribir mi historia y yo puedo elegir el guión de cómo voy a terminar mi película. Y ahí fue cuando dinamité mi vida y dije, voy a irme de mi país, voy a despedirme de mis seres queridos, voy a terminar relaciones que ya no quiero en mi historia, así sea doloroso. Trasegué por muchísimos momentos durísimos, durísimos, ¿sabes? Como el momento de la traición, el momento de la enfermedad, el momento del miedo, muchas situaciones muy dolorosas. Y dije, no importa, cada mañana dije, me voy a levantar y voy a seguir trasegando este camino hasta que llegue a un puerto. Es como cuando está naufragando un barco y te botas al mar. Y cuando te botas al mar te aferras a tus salvavidas y nadas y nadas y nadas y te encuentras con tiburones y te encuentras con ballenas que te van a tragar y pasas noches de tempestad y sigues nadando porque no tienes otra opción. Si no nadas, te ahogas en el fondo del mar, oscuro y negro. Entonces sigue nadando, aférrate a esas salvavidas que es tu fe, que es tu fuerza interior, hasta que llegues al mar. Y yo llegué a España, empecé de cero, te conocí mis mentores, conocí escritores, conocí a diferentes personas que me fueron ayudando, que me fueron dando una mano, que me fueron apoyando, hasta que ya llegué a ese momento. Firmé contrato con una editorial espectacular,
ahora hago colaboraciones contigo y con otros coaches maravillosos, tengo amigos escritores, amigos talentosos y fui reconstruyendo mi mundo. Entonces, mi consejo es, mira la película de tu vida. Tú escribes tu propio libro, tú escribes el guión y tú eliges desde tu libertad, desde tu libre albedrío, cuál es esa historia que quieres para tu propia vida, para tu propio libro. Me encanta, Paula. Mira, yo terminaría estas preciosas palabras que acabas de decir, que al final es eso, somos los propios directores de nuestra vida y somos los creadores auténticos de nuestra realidad. Entonces, esto es lo más importante, súper importante. Y es que yo tengo mi lema, que tú lo conoces muy bien, es que tú eres tu mejor proyecto. No hay nada más importante que tú, así que tanto Paula como yo os animamos a que seáis vuestro mejor proyecto, que os permitáis ser, porque eso es lo más bonito y lo más profundo que te vas a llevar. Llegamos a esta vida sin nada y nos iremos de esta vida sin nada. Solo quedará nuestra huella y nuestro impacto en los demás y en el mundo, ¿no? Y al final todos somos energía, ¿no? Todos somos energía. Y nuestra energía es importante, que sea ese granito, ese motor. Yo siempre digo una cosa, haz que con la persona que estás sea la persona más importante del mundo en ese instante. Y que esa persona, cuando se vaya, diga, wow, me encantó estar con ella, con él, porque fue realmente mágico, ¿no? Es como llevarte algo. Y ese algo simplemente es esa energía de conexión, esa energía en la que tú puedes dar, bueno, simplemente luz a otra persona. Así que, Paula, gracias por ser luz en mi vida también. Gracias por estar aquí conmigo hoy, que es un regalo de la vida. Y sigamos juntas construyendo pues, este camino, ¿no? Este camino de inspirar, este camino de seguir transitando nuestra propia vida, ¿no? Para que a los demás también les sirva de inspiración y de fuerza de motor, ¿no? Porque al final es ese motor y esa responsabilidad y esas ganas de afrontar la vida. Gracias, Paula, infinitas, de verdad, gracias, gracias, gracias. Gracias por ser tan bonita, con esa luz y, bueno, me encanta escucharte. Ya habéis visto que Paula es maravillosa, nos engancha bueno, pues al final esa forma tan bonita de comunicar y bueno, nos están dejando por ahí unos mensajes. Voy a leer un poquito, Paula, antes de que te vayas, Qué porque no lindo. quiero que escuchar lo que nos están diciendo. Dice, yo estoy en el trabajo haciendo trabajos que no me llenan. No sé cómo avanzar, soy extranjero. Mile, pues lo más importante, porque tú eres lo más importante. Esos trabajos, si no tienen que ver contigo, no son prioritarios para ti si sientes ahora mismo ese vacío. Así que, por favor, Mile, piensa en ti, que es lo más importante. Por aquí nos dan las gracias también. Nuestra querida María de la Peña nos dice, Paula, nos conocimos en el Club Financiero en junio y estabas casi recién llegada. Me encanta verte por aquí, también acompañada por mi querida Ana. Gracias, bonita. Lindo. Bueno, por aquí nos han dicho cosas súper bonitas. Mira, por aquí Masi dice, no me gusta mi película, pues Masi, a cambiar esa película. Somos creadores de nuestra película. Y a Paremos. veces es una película de terror o un drama. Totalmente, totalmente. Entonces tenemos la capacidad y el poder de cambiar todo esto, ¿no? Y eso es lo bonito y lo mágico. A ver, ¿qué más cosas No por aquí? dejes que los demás escriban el guión de tu película. Eso es lo más Desecha a los demás escritores y escribe tú tu propio guión. Eso es. Ximena nos dice, gracias por sus palabras, Ama, realmente hoy lo necesitaba, ya que me invade el miedo a este comienzo, pero mil gracias. Fenomenal. El miedo siempre está. El miedo nos invita a caminar y el miedo va a estar siempre ahí. Abrázalo con mucho cariño, con mucho amor y con mucho agradecimiento que también por estar ahí, porque ese miedo está haciendo que estés viva, ¿no? Entonces vamos a darle las gracias por aparecer, lo vamos a abrazar con mucho cariño y vamos a caminar junto a ese miedo, que luego veremos que ese miedo se va disolviendo y de repente vienen cosas maravillosas y mágicas. Paula, nos vemos, corazón. Gracias por todo. Y Gracias. un auténtico placer. Gracias. Igual para mí ha sido una bendición conectarme con la belleza de tu alma. Realmente muchas gracias por tu invitación. Y lo mejor está por venir, Ana. Vamos Totalmente. a llegar hasta las estrellas y vamos a seguir ayudando a muchísimas personas de la mano. Claro. Muchas gracias. Te Gracias. mando mi corazón. Yo también, el mío. Chao, bonita. Gracias. Chao, chao. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí con Paula y conmigo y nada, nos vemos pronto en el próximo, si es posible, que ya os contaré cuándo es.
Y nada, que tengáis una feliz tarde, feliz día y nos vemos prontito. Chao.